Ah. Ya. Bueno, bienvenido. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad es que me gustaría invitarlos a hacer esto en un formato más de discusión y no que sea una ceremonia de una hora de mí hablándole a la pantalla. Así que, por favor, si tienen alguna duda Sí, o mira, comentario. el protocolo creo que vamos a hacer lo siguiente. Si levantan la mano, porque a lo mejor tú no te das cuenta, yo te lo hago No. saber Ujú. y le damos la palabra, ¿no? Si Sí, te por parece bien. supuesto. ¿Ok? Me Muy parece bien. perfecto. Muy bien. Bueno, empecemos. Entonces, hoy les voy a platicar de una variedad de temas que he estado estudiando durante estos años en la universidad. Principalmente yo he estado enfocado al estudio de rocas digitales y de simulaciones en imágenes. Y bueno, el doctorado, estos últimos 4 años me he enfocado en cómo acelerar los procesos de simulación con redes neuronales. Entonces les voy a platicar un poquito de los últimos avances que hemos Es hecho. un tema que está muy de moda. En Sí, el porque... último congreso que yo participé de SIAM o SIAM, Ujú. de la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales, Sí. la mitad del congreso fue de eso, más o menos. Bueno, lo que hemos aprendido es que tienen la capacidad de acelerar nuestros procesos muchísimo, pero también no son la panacea. Requieren bastante entendimiento del tema y bastantes trucos que ya les estaré Es decir, platicando. que lo de Machine Learning y que es aprendizaje automatizado no es tan automatizado, porque la gente Sí, cree que todo es automático, ¿no? a uno se lo venden con que uno le va a dar la roca a esta inteligencia artificial y le va a dar la solución automáticamente y va a ser una solución muy buena, pero ya verán que tiene sus asegúnes eh, este proceso, pero hay muchas cosas que pueden mitigar los errores y que pueden realmente darnos muy buenas soluciones. Entonces, déjenme les platico. Bueno, pues no todo es trabajo duro, también hay que disfrutar un poco la vida. Entonces, aquí tengo un par de fotos de las últimas semanas. Esta fue en el Iztaccíhuatl hace un mes que estuve por allá. Estaba muy bonito, muy nevado. Y estas fueron unas salidas que hice a Utah hace 2 semanas. Y bueno, un poquito acerca de mí, el doctor ya platicó que yo soy egresado del grupo de investigación. Aquí hay una foto de mi graduación de licenciatura y esta es una foto de un premio que nos dieron por nuestro trabajo de licenciatura en un concurso de SPE en College Station. Y bueno, los últimos 5 años aquí en Estados Unidos, como ya les estaba platicando, he hecho una diversidad de cosas, he trabajado en distintos temas. Entonces, durante mi maestría me enfoqué en modelos de escala de poros e imágenes. Estuve 2 años trabajando para Chevron. Estuve trabajando en Houston con ellos 2 temporadas. Y bueno, hicimos muchas cosas por ahí bueno, la mayoría de esas cosas están como cerradas, ¿no? No son de código libre. Y fue como una de las razones de perseguir otras oportunidades. Entonces, durante el doctorado, lo que hemos hecho principalmente es machine learning enfocado a flujo monofásico, a dinámica molecular, y ahorita estamos trabajando en flujo multifásico, que pongo una carita pensativa porque es un tema un poco complejo. Cuando uno tiene estas soluciones que dependen del tiempo y son muy sensibles a las condiciones de frontera, entrenar redes neuronales no es un tema fácil. Y bueno, hasta la fecha nadie lo ha hecho. Entonces, nosotros hemos propuesto un par de modelos, pero aún no tenemos uno súper satisfactorio. Esperemos que en los próximos meses podamos publicar lo que tenemos. Bueno, los primeros 3 años de mi doctorado estuve trabajando para el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en el Centro de Estudios No Lineales, y este año trabajé hasta hace poquito para Bayer, en el área de crop science,
estuvimos trabajando con modelos estocásticos para predecir las propiedades de los campos de maíz, lo cual fue muy interesante. Ahora, como les dije, empiezo a trabajar en Los Álamos próximamente. Y bueno, un poco de lo que hemos publicado en los últimos años, se los puse aquí en este diagrama donde enseño múltiples escalas porque hemos trabajado en una diversidad de órdenes de magnitud, pero tenemos varios trabajos, son 3 papers hasta la fecha de modelos generativos para modelado de yacimientos. Hoy, por cuestiones de tiempo, no voy a presentar estos, pero con gusto podemos hablar de ellos en otra ocasión. Cómo generar modelos que sean, que sigan la geología y que sean capaces de hacer history matching sin perder el modelo geológico. Lo que sí les voy a platicar es un poco de los modelos moleculares que hemos estado haciendo y de las redes neuronales convolucionales que son lo que he hecho en los últimos años. Entonces, para hoy vamos a hablar un poquito de la librería que tengo para correr simulaciones de Lattice-Boltzmann. Les voy a explicar un poquito de qué es esto de Lattice-Boltzmann, cuáles son las capacidades de esta librería y si alguien está interesado en colaborar, tengo algunas ideas. También, después de esto vamos a hablar un poquito de todo esto de las redes neuronales y qué nos ha funcionado y qué no ha funcionado tan bien. Entonces, bueno, yo creo que no sé si todos estén muy familiarizados con el tema de las rocas digitales y de la importancia y de todo esto, pero aquí esta es una breve explicación de por qué las usamos aquí. Las rocas digitales son muy importantes para nosotros, especialmente en la industria petrolera, porque son de los pocos datos duros que podemos obtener directamente del yacimiento. Las demás mediciones son medidas indirectas, como registros geofísicos o sísmica. Entonces, con un pedacito de roca que extraigamos del yacimiento, nosotros podemos discretizar este dominio y correr simulaciones para después usar esta medida de, por ejemplo, de permeabilidad para nuestro modelo de yacimiento. Entonces es el valor en un punto. Estas muestras son muy pequeñas, entonces las técnicas estocásticas son muy convenientes para tratar de explicar un poco la incertidumbre de estas pequeñas muestras. Por referencia, esta muestra es como de 1 centímetro cúbico y en estos modelos de yacimiento, los bloques son alrededor de 1 kilómetro cúbico. Entonces, hay mucha incertidumbre al momento de poner esta propiedad en el yacimiento, pero viene de un dato duro. Entonces, de ahí el atractivo. Y bueno, esto es de los modelos monofásicos y de los modelos multifásicos es más o menos lo mismo. Podemos obtener curvas de permeabilidad relativa que nos dicen cómo fluye un fluido en presencia de otro y curvas de presión capilar que nos hablan del medio poroso en el que nos encontramos. Todo esto se necesita en los modelos de yacimiento. Es típico que esto venga de yacimientos análogos o de pruebas de laboratorio, pero todo tiene sus problemas. Entonces, a nosotros nos gustan estos modelos de rocas digitales. Y bueno, al principio, antes de que todos se conectaban, platicaba con el doctor que acaban de adquirir un escáner de rayos X bastante bueno. Obtener muestras tiene su dificultad. Algunas vienen con mucho ruido. No es un proceso fácil, aunque ya se tenga una máquina muy buena. Entonces, nosotros tenemos este portal, no sé si estén familiarizados con él, pero se llama el Digital Rock Portal, del cual yo soy curador. Y aquí tenemos, se los enseño rápido, una diversidad de rocas que investigadores de todo el mundo han publicado. Son muestras muy buenas de todo tipo, que ya están segmentadas y están limpias.
Entonces, de aquí también se pueden tomar análogos si uno busca hacer simulaciones o análisis. No sé si en algún momento ustedes, ya que tengan algunas imágenes muy buenas, también las pudieran publicar por acá. Ojalá. Y bueno, nuestro modelo de trabajo es el siguiente. Primero, de un scan de rayos X, obtenemos una submuestra, porque estos tienden a ser muy grandes. Entonces, computacionalmente sería imposible simular todo este dominio. Entonces, lo que hacemos es le hacemos un zoom y un crop a la región que nos interesa. Intentamos que sea un volumen representativo. No siempre es posible, pero esto nos da una certeza de que la propiedad se pueda escalar mejor. Entonces, lo que hacemos en Lattice Boltzmann es, partimos de una imagen binaria. Entonces, aquí en la imagen al lado izquierdo les estoy enseñando un medio poroso donde los granos o los sólidos están representados por estas cajitas negras y donde puede fluir el fluido, el espacio poroso está representado por estas cajitas blancas. Entonces, lo que hace Lattice Boltzmann es llena todo de nodos y hace una especie de particle tracking. Entonces, en cada uno de estos nodos vive una población de partículas que sigue un gradiente de presión. Si estas partículas, por ejemplo, encuentran una muralla, como aquí en la orilla de este grano, rebotan y se van para otro lado. Entonces, después de iterar varios cientos de miles de veces, uno converge a la solución de Navier-Stokes sin tener que invertir matrices o sin un proceso tan tortuoso como es el resolver una ecuación diferencial parcial. No sé, doctor, si usted tiene algún comentario. En sus orígenes ves que se le llamaba autómata también a esto, ¿no? Empezó como el gas autómata, que era un cierto, no sé si ustedes estén familiarizados con el Game of Life de este matemático, que tenía unas reglas muy simples, pero emergían patrones muy complejos. Sí. Ese era un sistema binario únicamente, no había estas interacciones. Vivo muerto. Y se le modificaron un par de reglas y se dieron cuenta de que estas reglas tan simples eran capaces de emular poblaciones moleculares muy grandes. Y eventualmente, obviamente, la física de esta escala nanoscópica converge a Navier-Stokes. Entonces es muy interesante porque realmente es el modelo que todo el mundo utiliza para estos medios porosos por las condiciones de frontera. Mallar este dominio sería una locura, especialmente cuando empiezan a crecer mucho en tamaño. Sí. Pero ahí, Javier, la pregunta que tengo es, porque dijiste las condiciones de frontera. Sí. Yo diría más bien por el tipo de la frontera o por la forma de la frontera, la geometría de la frontera, yo diría. Porque sí hay ciertas limitaciones en reproducir las condiciones de frontera, ¿no? Generales, ¿no? Bueno, es un método numérico, entonces se requieren ciertos trucos para simular cierta física, ¿no? Entonces, sí, hay dos modelos principales y los dos tienen como sus pros y sus contras. Yo uso el de Shan-Chen, que un poco los problemas que tiene es que tiene unas cosas que se llaman spurious velocities en la frontera entre los dos fluidos. Entonces tiene unas velocidades muy altas debido a la fricción numérica que ocasiona tener dos fluidos en un mismo lugar. Cuestiones de estas que son inevitables porque pues estamos aproximando una solución. Esto no es la vida real y se tienen que tomar ciertas consideraciones, ¿no? Sí, creo que la clave es poder, como tú decías, que converja la consistencia, ¿no? Que es consistente con tu problema, validarlo, que sea consistente. Esto comenzó sobre todo para fluidos y esto, pero ya se usa para muchos modelos de la mecánica, de medios continuos, y es como una alternativa a medio camino entre los modelos de partículas, que son puras partículas, porque mencionaste las partículas, pero en realidad las partículas son como virtuales, ¿no?
No Son son, poblaciones, sí, no existen las partículas como sí, es un modelo exacto, estadístico de la población. exacto, de partículas que sí tienen un montón de partículas y todo esto. Entonces, esto está a medio camino entre los métodos de malla, elemento finito, volumen finito, diferencias finitas, y los métodos de partículas. Entonces, como que está a medio camino entre los dos, Así es. aprovecha ambos mundos y es diferente también, ¿no? Es decir, de por sí las reglas, como tú decías, son unas reglas que conjugadas reproducen el comportamiento del modelo de una, por ejemplo, de la ecuación diferencial, ¿no? Sí, bueno, yo estudié este modelo como 2 años y quise ir más profundo. Entonces empecé a estudiar los modelos moleculares, que al principio me parecían fantásticos porque dije, bueno, estos obedecen la física realmente, ¿no? Obedecen la segunda ley de Newton. Uno no tiene que hacer nada, uno pone unas pelotitas y las moléculas hacen lo que tienen que hacer. En teoría sí, pero pronto me di cuenta que también uno necesitaba implementar ciertos trucos para obtener la física deseada. Por ejemplo, en los modelos moleculares es imposible obtener un gradiente de presión que sea, que sea natural, que sea realístico, porque uno tendría que correr la simulación años en una computadora. Entonces lo que hacen es poner un gradiente de presión fuertísimo y eso causa otros problemas. Entonces, bueno, lo que he aprendido durante todos estos años es que no existe el modelo perfecto. No, está claro. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito de mi bebé, que le llamé MP-LBM UT. La MP significa multiphase o fases múltiples. Y es un proyecto que tengo en GitHub y lo podemos ver ahora. Bueno, esta es una animación de lo que puede hacer. Es un modelo muy fácil de usar y lo que me he dado cuenta últimamente que tiene tiene muchas descargas entre gente que está estudiando maestría o que está haciendo como doctorados en ingeniería aplicada. Diario me llegan correos de gente que lo usa y de gente que Sí. quiere implementar nuevas cosas, porque la ventaja es, no es el modelo más rápido del planeta, pero es muy fácil de usar y creo que está bien descrito. Entonces aquí les pongo que sirve para hacer simulaciones de monofásicas, multifásicas, tiene varias condiciones de frontera implementadas, uno puede calcular tortuosidad, es paralelizable solito, no requiere ningún codificar ningún MPI o OpenMP. Y lo hemos probado creo que en 10,000 núcleos y la paralización es lineal. Entonces, uno entre más núcleos agregue, la simulación es mucho más rápida. Entonces, ya dejé de compartir, ¿no? Déjenme. Sí, Javier, pero también se pudiera usar GPUs, ¿no? En principio. Eso lo vamos a platicar en el Ok. siguiente slide. Ok. Entonces, esta es la página principal. Tengo aquí unos videitos. Por ejemplo, esta es una simulación que le llamamos steady states porque tiene condiciones de frontera periódicas. Entonces, uno mete un poquito de fluido, le agrega una fuerza y lo empuja hacia una dirección y uno espera hasta que el fluido no cambie de camino, que es lo que pasa en la naturaleza. Cada fluido agarra un caminito y de ahí no se mueven. Esto es solo para flujos, para números de Reynolds muy bajos, para números capilares muy bajitos, porque las fuerzas capilares son muy grandes y entonces el fluido crea su canalito y de ahí no se mueve. Entonces, este modelo es muy bueno para calcular curvas de permeabilidad relativa, por ejemplo. Ok. Y luego tenemos el modelo que le llamamos on steady states, que es una condición de presión y uno va presionando el fluido, como en una prueba de intrusión de mercurio, por ejemplo. Uno sube tantito la presión y un poquito de mercurio entra. Uno sube más la presión y entra más mercurio. Y así, y este modelo es muy bueno para obtener curvas de presión capilar contra saturación. Entonces aquí en la pestaña de ejemplos tenemos varios. Aquí tengo como una descripción de todos los datos de entrada que el simulador necesita, pero por ejemplo uno que está bien documentado es el de Steady State.
Entonces, aquí lo único que necesita, con este comando, uno descarga la geometría de nuestro portal, que es un Sphere Pack, por simplicidad, pero se puede descargar cualquier otra cosa. Y luego con este comando, uno corre la simulación multifásica. Y luego con estos dos, uno hace las curvas de permeabilidad relativa. Y listo. Uno no necesita saber programación en paralelo ni nada. ¿Qué formatos de imágenes son los que se manejan? Binarias. Ajá. Pero el que sea, pueden ser TIFFs, pueden ser RAW. RAWs, pueden ser HDF5. Creo que esos son los tres. Pero realmente MATLAB y Python pueden leer cualquier cosa y convertirlo a lo que sea. Claro, Entonces, claro. eso no es ningún problema. Entonces, sí, pueden crear simulaciones muy bonitas como las que les enseñé en el video este. Y bueno, ya nos fuimos para el GitHub y ya regresamos. ¿Tiene algún rango? Es decir, claro, eso depende del poder de cómputo de uno, más bien, ¿no? Pero las imágenes estas, ¿qué tamaños tienen mayormente, no? Yo, hace poquito un amigo me pidió que le calculara la permeabilidad de una imagen suya que era bastante heterogénea y medía 500 píxeles cúbicos. Y el flujo monofásico en mi computadora local, en una computadora de escritorio, se tardó como media hora. Okay. Yo creo que flujo multifásico no se podría hacer en mi computadora de escritorio. Nunca he probado porque habría que dejarlo corriendo ahí varios días, pero no es práctico. Entonces sí se necesitan varios núcleos de procesamiento. O, ahorita podemos platicar de la alternativa. Entonces, si alguien está interesado en colaborar un poco de esto, aprender un poco de las rocas digitales, aquí les pongo una lista de un par de cosas que son muy sencillas que se podrían hacer, como yo hice mi maestría en MATLAB porque pues, era lo que la gente utilizaba aquí, no sé por qué, nadie nos había hablado de Python, desgraciadamente. Entonces, Yo sí, ¿eh? sí, no, yo me acuerdo que Edgar lo utilizaba, pero yo llegué aquí y Masha usaba MATLAB y varias tareas son en MATLAB. No, sí, hay una transición que todavía no llega completa. Y llevé la clase de simulación de yacimientos y todo en MATLAB y le pregunté al profesor, hey, ¿puedo usar Python? Me dijo que no. Entonces, bueno, desgraciadamente, no diría desaproveché esa oportunidad porque la sintaxis es muy similar, pero empecé todo este proyecto en MATLAB, entonces los archivos que leen la geometría son cosas muy sencillas, que hacen el post-procesamiento también muy sencillo, todo esto está en MATLAB, que las mismas herramientas existen en Python, entonces no es ningún problema. ¿Tú contemplas que, por ejemplo, exportar todo esto a ParaView, BTK? Todos, la simulación multifásica, todo lo exporta a ParaView. Okay. Automáticamente. Ajá. Exacto. Ahora, últimamente he estado explorando nuevas herramientas de visualización en Python. Hay una nueva que se llama Piro o algo así con B chica, que lee BTKs, porque no sé si se acuerde, pero el API de ParaView en Python no es muy amigable. No es muy fácil mandar comandos y mover la imagen en Python. No es agradable. No. Entonces, es decir, más bien exportas y entonces en ParaView sí ves cosas, ¿no? Pero si no... El GUI es fabuloso. Yo he hecho unas imágenes muy bonitas, sí. Si uno le está picando ahí moviendo, pero no son reproducibles y si uno lo cierra ya se acabó todo. Entonces, empiezan a haber alternativas que son robustas. Hay como 2 o 3, hay uno que se llama PyVista. Entonces, bueno, si alguien está interesado, podría como jugar con esas cosas y crear una función que diga, hey, yo hago todo, tú dame tu BTK y yo te voy a hacer algo muy bonito. Que es como lo que quiero con esta librería. Y también Palabos tiene unas funciones de refinamiento de malla, y esto yo creo que sería interesante para geometrías como muy heterogéneas, que tienen poros grandes y chiquitos. Se podría hacer, esto podría
acelerar un poco la simulación. Si uno en un tubo muy grande le pone poquitos nodos y a uno más chiquito hace la malla más densa, yo creo Ese es que... como multimalla, es como una multimalla. Es un knob tree, entonces son cubos con distinta densidad de nodos. Okay. Y luego, el nivel intermedio sería, Pálabos hace 2 meses empezó un desafío como a marchas forzadas de portar todo el código a GPU. Y parece que llevan como 90% del trabajo y ya la mayor parte está publicado y ya funciona. Entonces, algo muy interesante sería probar estas capacidades porque lo que les digo de que este código no es factible correrlo en una sola computadora, podría cambiar en GPU, porque yo tengo códigos en GPU que corren perfectamente en una tarjeta gráfica y hacen simulaciones muy rápidas. Y bueno, también optimizar el código, estoy seguro de que hay cosas que se podrían hacer mejor. Y bueno, algo para avanzado serían nuevos modelos, ¿no? Hay modelos que yo no he implementado que se pueden hacer, como transporte de partículas, condiciones de frontera móviles, ¿no? Ya sea medios porosos deformables o granos que se muevan, como para... Ese nos interesa, ese nos interesa. Todo esto se puede hacer 100%. Hay ejemplos que están medio hechos por ahí y por allá. Sería cosa de sentarse y ver cómo se hace. Algo también interesante serían reacciones químicas. Algo que nadie ha podido hacer hasta la fecha son reacciones de un fluido con un sólido y que tengan un comportamiento natural. Todos los papers que se han hecho son, el sistema no está acoplado, entonces un simulador resuelve una cosa y luego se lo pasa a otra y esto, la solución diverge muy rápido de las cosas que se ven en la naturaleza. Por ahí hay un paper de mi grupo de Los Álamos donde enseñan que no sirve nada hasta la fecha porque nadie se ha sentado a acoplarlo. Y el último tema interesante que yo me metí por ahí un par de semanas y vi que era un poco más difícil de lo que pensé es cálculo de ángulo de contacto en 3 dimensiones. A partir de una imagen binaria o de que tenga dos fluidos, calcular los ángulos de contacto no es una tarea trivial. Y bueno, esto es lo que hemos hecho de Lattice Boltzmann. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que cambie un poco la velocidad a la inteligencia artificial. Adelante. ¿No? Ok. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito del trabajo. Les voy a platicar muy a grandes rasgos de lo que hemos hecho con las redes neuronales. Son modelos que a mí me han gustado mucho por la capacidad que tienen y también por lo rápido que está avanzando el campo. Yo sigo activamente todas las publicaciones de Google y de Facebook y hay un nuevo avance importante cada semana. Entonces es un campo como muy divertido en el que uno puede estar. Y no mucha gente ha combinado esto y medios porosos de maneras exitosas, entonces también me gusta ese campo. Nuestra primera tarea fue que estábamos interesados en predecir cómo, en entrenar un modelo que entendiera cómo fluye un cierto fluido por un medio poroso. Entonces, bueno, este medio poroso puede ser heterogéneo, no puede tener búbulos y fracturas y lugares más apretados que otros, ¿no? Lattice Boltzmann puede hacer esto sin ningún problema, lo puede hacer perfectamente. Las desventajas son que se toma su tiempo. Entonces aquí en este plot les enseño algunos casos patológicos que me he encontrado alrededor de mis estudios con Lattice Boltzmann y podemos ver que hay muestras que se han tardado hasta 2 días en 100 núcleos de procesamiento en la supercomputadora. Y esto es flujo monofásico, se supone que debería ser muy sencillo. Entonces, Lattice Boltzmann a nosotros nos va a dar una respuesta, pero puede que se tome bastante tiempo y bastantes recursos. Y de ahí la motivación de utilizar redes neuronales, ¿no?
Entonces, mi hipótesis cuando yo empecé estos estudios es que la permeabilidad de un medio está correlacionada con su estructura del medio poroso, ¿no? Nosotros le damos a Laris Boltzmann una imagen binaria, como esta azulita, y el modelo nos va a dar una muy buena aproximación, únicamente con la imagen binaria. Entonces, mi hipótesis era que todas las... Existe lo que le llaman un manifold entre permeabilidad y estructura que está bien definido y es un envolvente monolítico bien definido y continuo. Entonces, lo que buscamos es parametrizar el área de esta superficie que nos interesa. Ya les enseñé las rocas estas con búbulos y fracturas. Entonces, es encontrar un modelo que tenga acceso a esta superficie. Y les voy a platicar un poquito de las complicaciones, porque no fue trivial todo este análisis. Por ejemplo, algo muy complejo de predecir flujo monofásico es cómo se comporta la distribución de velocidad en un medio poroso. La distribución de velocidad, aquí tenemos una imagen que yo grafiqué en ParaView, donde los voxeles más amarillitos son velocidades más rápidas y los más oscuros son velocidades más lentas. Entonces, si ustedes recuerdan las clases de la preparatoria, el flujo entre dos placas está dado por una parábola, ¿no? Porque tenemos dos condiciones de no flujo cerca del sólido y la velocidad máxima en medio. El problema es que cuando uno trata de resolver eso en un medio poroso complejo, la forma ya no es tan bonita. Entonces, esta es la distribución de velocidades de esta imagen. Podemos ver que tenemos una componente de velocidades negativas, porque son flujos que van en contra del gradiente de presión, ya sea porque chocaron con un grano y tienen que regresar, o alguna cosa de estas. Y las velocidades positivas, que claro que son, tienen mucho mayor incidencia porque el flujo viaja hacia el gradiente de presión, ¿no? Este, las redes neuronales típicamente trabajan entre 0 y 1. Entonces, una gran problemática es cómo uno trabaja con 24 órdenes de magnitud, positivos y negativos. Y luego otro problema grande es que las correlaciones entre la velocidad del fluido y la estructura no son aparentes, no son lineales, no son sencillas, no son homoesquedásticas. Aquí podemos ver en este plot la componente negativa de la velocidad y la positiva en contra de la distancia euclidiana. Entonces podemos ver que está por todos lados, ¿no? Aquí uno no puede generar ninguna conclusión de este plot, ni mucho menos ningún modelo. Y acá abajo tengo unos gráficos pequeños donde enseño el plot de las velocidades contra otras estructuras, otros que le llamamos features del medio poroso. Entonces, esta de aquí es distancia euclidiana, pero también calculamos el tiempo de vuelo o la porosidad o la distancia a la frontera, muchas cosas, y nunca vimos algo que dijera, perfecto, esto es una correlación 1 a 1, lineal o nada. Entonces, esto motiva la utilización de las redes convolucionales que entienden un contexto espacial en vez de nada más la distribución de una propiedad. Y bueno, para los que no estén muy familiarizados con las redes neuronales convolucionales, aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Estos modelos, uno les da una imagen de entrada, que aquí es un medio poroso, y estas redes trabajan con unos filtros locales. Estos filtros típicamente son de 3 por 3 píxeles y los valores dentro de este filtro son calculados automáticamente por el modelo. Entonces, por ejemplo, algún filtro puede calcular los diagonales, se me fue la palabra, los edges diagonales. Aristas. Exacto.
y otro filtro puede calcularlos en otra dirección. Y poco a poco, cuando uno va añadiendo capas a una red convolucional, el modelo va abstrayendo la imagen de entrada en una imagen que tiene las propiedades esenciales que el modelo necesita para llegar a una solución. Entonces, el modelo va calculando estos filtros y poco a poco él llega a la solución de la velocidad. Entonces, lo que hicimos es, bueno, construí una red, le di la imagen de entrada y le dije, hey, quiero que me obtengas la velocidad. Y el modelo no pudo hacer nada. El modelo no tenía idea de qué tenía que hacer. Era una tarea, al parecer, imposible para ese modelo, porque dijo, yo de una imagen binaria llegar a esta solución de 24 órdenes de magnitud tan compleja. Y la verdad es que lo intenté como una semana y no dio para nada buenos resultados. Entonces, uno de los trucos que descubrimos fue, si a uno le pasa datos de entrada más significativos al modelo, el modelo puede calcular una relación mucho más robusta. Entonces, en vez de un medio poroso binario de ceros y unos, si uno le pasa las características del medio, el modelo es mucho más exitoso al construir esta correlación. Y luego nos dimos cuenta que si uno hacía un par de tweaks más, se podría obtener un modelo muy, muy bueno. Entonces me inspiré un poco en las pláticas del director de AI de Tesla, que ellos tienen un modelo muy similar al que estoy proponiendo aquí. Ellos tienen, en sus cochecitos, tienen 8 cámaras y esas 8 cámaras son datos de entrada hacia un modelo, pero entran por distintos ramales porque ellos, si uno le pasa todas esas imágenes por un ramal a un modelo convolucional, el modelo va a escoger la imagen que le sea más importante a él. Va a decir, uy, esta imagen del frente del coche tiene casi todo lo que necesito y no le va a poner atención a las demás. Entonces, si uno hace esta especie de ramas individuales, el modelo está obligado a verlas todas y decir, bueno, yo tengo que encontrar una correlación entre lo que me está entrando con la solución. En el caso de Tesla, la solución es el cochecito en 2D y en 3D y encontrar los signos de alto. En mi caso es la velocidad. Entonces, después de un poco de ensayo y error, encontramos que estas 4 propiedades caracterizaban muy bien a un medio poroso. Entonces, estas 4 propiedades son la distancia euclidiana, luego es un algoritmo de inscripción de esferas. Entonces, este algoritmo va por el medio poroso y va inscribiendo la esfera más grande que pueda y luego le baja un poquito el radio y le inscribe en otro lado y así hasta que llena todo el medio poroso. Entonces, esto nos da una especie de conectividad. Y los tiempos de vuelo, el cual es un algoritmo muy sencillo, te dice qué tan lejos estás de las fronteras, de la de entrada o de la de salida. Entonces, como funciona nuestro modelo, es uno toma un pedacito de la imagen binaria que quiera calcular, calcula estas 4 propiedades, se las pasa al modelo y uno obtiene la solución de la velocidad. Y así se hace subsecuentemente hasta que uno reconstruye la solución de Laris-Boltzmann. Y entonces aquí podemos ver una rebanada de Laris-Boltzmann, una rebanada de mi modelo y el error relativo. El error relativo en cada píxel hay unos que llegan hasta ser 30%, una cosa así, pero eso no afecta para nada la permeabilidad. La permeabilidad es muy exacta. Entonces aquí podemos ver un log-log plot de todas las permeabilidades que mi modelo puede cubrir. Entonces experimentamos con carbonatos y con areniscas y con varias cosas. Y la verdad es que le fue muy bien al modelo. No sé si alguien tenga alguna pregunta de este. Sí, más bien yo tengo un comentario. Como tú bien dijiste, depende de lo que entre, el resultado, ¿no? Sí. Eso para mí es selección de variables, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde, darle las variables que tengan mayor información acerca de lo que tú quieres predecir? Y aquí en esto, en el mundo de las imágenes y la morfología matemática, ¿no? Hay una serie de atributos, vamos a decirlo así, atributos, haciendo analogía con la sísmica, ¿no?
atributos geométricos, ¿no? Que se pudieran usar y que pueden ser mejor o peor, etcétera, ¿no? A mí se me ocurre que ya alguna vez yo trabajé con eso y precisamente ahora yo veo la liga directa con la característica, es decir, con una medida topológica, si están los números de Betti, ¿no? Es decir, si hay alguien más de matemáticas, así que sabe más matemáticas, pero está sobre todo la característica de Euler. Sí, el número de partículas que uno tiene, ¿no? Bueno, es decir, hay varias formas. Es decir, para ya algo discreto habrá que ver. Pero yo lo hice para imágenes continuas, vamos a decir, imágenes directamente de tomografía, por ejemplo. Lo apliqué, sobre todo porque ese se correlaciona bastante con la conectividad, ¿no? Y consecuentemente con la permeabilidad. Tengo un artículo de eso, tratando de ligar el número de Euler, pero no solo eso, hay publicaciones. Hay un artículo muy bueno, se llama La topología de los medios porosos, algo así, o caracterización topológica de los medios porosos, de Vogel, ya no me acuerdo del año, pero es decir, no es tan antiguo, es decir, habrá sido 2000 para acá, 2000 y pico, muy bueno, y que ahí precisamente él daba todas esas líneas, ¿no? Es decir, a ver, por acá, por acá. Entonces yo creo que ahí hay espacio para la mejoría, ¿no? De esto, en el sentido de que puedas buscar atributos óptimos, ¿no? De que mejor predigan, es decir, la propiedad que tú quieres, ¿no? Entonces Sí, ahí tienes... bueno, ahora en los próximos 10 minutos les voy a contar de la segunda parte, que es la versión mejorada de todo esto. Como Ok. dice el doctor, yo siempre estuve, se me hacía un poco hand wavy esta manera de hacer las cosas, porque bueno, yo seleccioné estos atributos en una manera de ensayo y error. Escribí un artículo donde enseñé que mi modelo únicamente lo entrené con este empaque. El modelo no vio nada más que este empaque de esferas. Y en el artículo lo que enseño es que únicamente viendo ese empaque de esferas, el modelo es capaz de predecir una buena cantidad de órdenes de magnitud de distintas rocas. Entonces, eso le gustó a la gente porque se ve que el modelo algo aprendió, algo aprendió. No voy a decir que el modelo ya mándenlo al campo, que ese los va a calcular la permeabilidad de todo, pero yo creo que es un buen comienzo. La cuestión es esta. No sé si recuerden que aquí les dije que tomaba una ventanita, un moving window, y le calculaba estas propiedades y luego iba a la siguiente. Esto no me gusta porque uno rompe la continuidad del medio poroso y de cierta manera se le agrega un poquito con los atributos, pero de todas maneras uno, el modelo no sabe muy bien de dónde viene esta piececita. Más o menos puede decir, bueno, está al tanto, está tantos voxeles alejado de la frontera o tiene una esfera de tal tamaño, pero no con exactitud. Entonces esto no me gustaba para nada. Y esto se hace únicamente porque las capacidades de los GPUs no aguantan que uno le pase la imagen entera. Sería lo ideal que uno le dijera al modelo, hey, aquí está mi imagen, directamente calcúlame la velocidad, pero es imposible computacionalmente. Entonces, ahora déjenme, les platico de la segunda parte. Entonces, bueno, aquí mi modelo no puede predecir imágenes como esta, porque mi ventana es de este tamaño, es muy chiquita. Entonces el modelo me va a decir, ¿eso qué? Eso no hay ni sólidos ni nada. Yo no te sé decir qué está pasando ahí. Entonces, algo completamente distinto se necesita para estos casos patológicos. Y hay varios papers que concuerdan con esto y dicen que uno no puede usar las cosas los modelos que están usando para diferenciar perros de gatos 2D para rocas digitales o para física, porque nosotros buscamos soluciones 3D en volúmenes muy grandes, entonces se necesita algo completamente distinto. Y alguien más dijo, los modelos actuales no sirven para fracturas, alguien tiene que encargarse. Yo dije, bueno, me doy a la tarea de hacer eso. Y lo que propuse es un esquema multiescala, donde la imagen es reducida n número de veces. Entonces, les cuento. Aquí tenemos una imagen de 256 voxeles cúbicos. En mi modelo pasado, este sería el tamaño de la ventana y este es el tamaño del kernel.
Entonces el kernel este que les enseñé que va por toda la imagen es chiquitito. Entonces este kernel no puede ver casi nada, nada más ve poro por poro, básicamente. Entonces lo que pensé es que nosotros podemos reducir la imagen n veces, y la reducción se hace, es un promedio aritmético, no es nada del otro mundo. Podemos promediar la imagen n veces hasta llegar a una representación que en teoría se ve muy pixeleada, pero uno se la puede pasar entera a una red neuronal. La red neuronal puede ver todo y su ojo de visión es grandísimo. Entonces aquí la red neuronal puede ver la fractura y decir, hey, algo está pasando ahí, ¿no? Y la puede relacionar muy bien con el flujo. Y luego lo que hacemos es obtener una solución y se la pasamos a otra red neuronal y hacemos esto subsecuentemente. Entonces ya no necesitamos no necesitamos los atributos, no necesitamos romper nuestro dominio. Es un modelo que funciona muy bien. Y bueno, un poco de la intuición es que las relaciones se simplifican cuando uno hace su dominio más chiquito. Entonces aquí podemos ver en el dominio más chiquito la relación entre distancia euclidiana y velocidad es casi lineal y es muy aparente. En cuanto que en el otro modelo es como aquí le dicen shotgun blast, ¿no? Como un disparo de escopeta. Uno no ve nada aquí más que aquí hay más puntos. Y bueno, entonces así funciona. Uno toma su imagen más chiquitita, la pasa por una red neuronal, obtiene una respuesta. Luego esta la amplificamos de una manera inteligente, que por ahí explico en el escrito, y se la pasamos al siguiente modelo de red neuronal, y así hasta que recuperamos toda nuestra imagen, ¿no? Acá hay otro esquema de cómo hacemos esto. El código está en GitHub si alguien lo quiere ver. Y bueno, hicimos lo mismo que en el otro modelo, tomamos nuestro empaque de esferas y dijimos, vamos a entrenar nada más con este, el modelo únicamente pudo ver este y vamos a ver qué pasa con otras geometrías, con geometrías reales, ¿no? Entonces probamos en todas estas geometrías, esta geometría es de cuando mi asesora hizo su doctorado. Aquí tenemos un, ¿cómo se llama? Cuando uno hace una fracturación hidráulica y luego le inyecta propant para que se quede abierta. Apuntalante. Apuntalante. Esto es apuntalante en una fractura hidráulica. Obviamente es recreado, no es natural, pero Sí, más o menos así se pero ve. es así, ¿no? O sea, es un... Tenemos aquí estas fracturitas que yo creé, que son autoafines. Tenemos otro tipo de fracturas. Realmente son pruebas muy heterogéneas. Queremos romper nuestro modelo y a ver hasta dónde llegan, ¿no? Y bueno, este es lo que resulta cuando le enseñamos la fractura. Bueno, no es una fractura, es como un carbonato fracturado con un búgulo. Es algo muy extraño. Pero este es el resultado de Laris Boltzmann y este es el resultado de nuestra predicción. El error es menor a 1%. Sí. Déjenme les enseño otras cosas. Esta es la fractura apuntalada. Podemos ver que el error es nada, es muy, muy pequeño. Este es un scan de rayos X de una arenisca de Castlegate. Podemos ver que sí hay unos errores en las esquinas. Y esto es natural, porque yo le entrené con una cosa que tiene esferas únicamente. Y bueno, obviamente que con las esquinas y eso yo creo que se confunde un poco, pero el resultado es buenísimo de todas maneras. Entonces aquí enseño unas cuantas muestras y podemos ver que puede predecir un gran número de órdenes de magnitud en permeabilidad y que nunca se desvía muchísimo. Esta fue como la peorcita, 38% de error, que en escala log-log eso no se ve. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos con este modelo. Aquí podemos ver cómo se ven la permeabilidad real contra la predecida. Sigue muy bien la línea. Y bueno, este modelo se puede aplicar para lo que sea, ¿no? A mí me gustan las rocas digitales, pero este modelo es para física en general. Entonces tengo un amigo que lo está aplicando para flujos espaciales. Alguien lo quiere hacer para simulación de yacimientos. La verdad es que el cielo es el límite. Yo solo proveí la manera de trabajar con volúmenes grandes en redes neuronales. Esa fue mi contribución mayor. Entonces, pues en conclusión, las máquinas aún no nos van a reemplazar.
La verdad es que todos estos modelos de redes neuronales son muy atractivos, pero no son la panacea. Requieren bastante trabajo. ¿Qué les pareció? Excelente, está muy, muy interesante. Has hecho varias cosas así muy, muy interesantes. A mí me gustó mucho. Sí, yo creo, como tú dices, tiene mucho potencial. Son varias líneas, ¿no? Y todo esto, y la base, yo pienso que sobre todo es el estudio del medio poroso, ¿no? Que sobre todo ya en el ámbito este de nuestro yacimiento o cualquier ciencias de la tierra en general, ¿no? También acuíferos, ¿no? Aquí hay, es decir, Eric Morales trabaja en cuestiones de acuíferos, suelos, ¿no? Suelos de geotermia. Es decir, hay mucho, y ahí están los medios porosos también artificiales y los biológicos también. Es decir, que los medios porosos están en todas partes, en las construcciones, en muchos lugares. Yo creo que los medios porosos son una muy buena manera de empezar este problema porque son problemas muy difíciles, porque tienen todas estas condiciones de frontera súper complejas que uno no ve en yacimientos, en escala de simulación o que no ven en otras escalas, ¿no? Nosotros tenemos que lidiar con todos estos... y que en definitiva allí es donde ocurren los fenómenos. Es decir, allí tienes control y allí ocurren los fenómenos. Porque después cuando estás viendo a una escala mayor, escala efectiva o de medio efectivo, pues está todo promediado, estás viendo el efecto promediado, ¿no? Y aquí puedes estudiar realmente, como tú decías, por ejemplo, las cuestiones de las reacciones, ¿dónde ocurren? A esa escala, ¿no? Las reacciones ocurren ahí. Es decir, la cuestión de la disolución, el taponamiento, etcétera, la compresión, la deformación del medio, ¿dónde está ocurriendo? A esa escala, pero después lo estamos tomando como algo efectivo, promedio, ¿no? Del asunto, ¿no? Entonces, y me gusta, es decir, el enfoque multiescala es un enfoque, digamos, tipo divide y vencerás, ¿no? Que eso es lo que hiciste, ¿no? Están los de descomposición de dominio clásico, pero hoy por hoy se combinan bien con hacer algo multiescala, ¿no? Acoplar diferentes escalas, que las escalas inferiores puedan producir, ¿no? Las propiedades de las escalas superiores, ¿no? Y se complementen, ¿no? Es decir, porque uno mayormente tiene estimaciones o mediciones efectivas a unas escalas mayores, ¿no? Entonces, uno espera eso, ¿no? Entonces, entender realmente la fenomenología a la escala que están ocurriendo, pero si esa escala trabajamos directamente, todavía el cómputo, y hay algunos que son imposibles incluso, ¿no? Está demostrado que hay problemas que son intratables, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Pero los que son tratables, pues también requieren mucho cómputo, ¿no? Y no todo el mundo tiene el poder de cómputo disponible. A lo mejor en Los Álamos vas a tener una supercomputadora a tu disposición. Algo así Sí, como no, tuviste. la tengo actualmente. La de 96 cores esa, o, es decir, eso es un por ciento, ¿no? De todo, ¿no? Bueno, 96 núcleos, pero yo mando como 100 simulaciones al mismo tiempo. Entonces son 900, son 10,000 núcleos. Pero por eso digo, tiene mucho más cores, ¿no? Muchísimo, sí. Te Yo tengo dan, acceso te dan una cuota de cores. tengo Sí, te dan una acceso porción. del top 5 tengo acceso a las 3 supercomputadoras más rápidas del mundo, lo cual es una bendición. Oye, danos chance también, ¿no? Una pregunta, Eric quiere Javier. preguntar algo, Eric. Sí, Adelante. adelante. Sí. Javier, muy, muy interesante la plática y los algoritmos que estás desarrollando, los modelos que estás desarrollando. Entiendo que la idea entonces es obtener propiedades efectivas de un volumen de medios poroso y tratar de alguna manera de incorporar la estructura o la complejidad al obtener esas propiedades efectivas, ¿no? Parte del asunto que nos ha, que de repente nos ha preocupado en medios porosos es que una vez que tenemos esas propiedades efectivas, de alguna manera queremos compensar por toda la información que perdimos, por todo el detalle que filtramos. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, hablabas de la distribución de velocidades negativas y positivas. Y tú decías, bueno, van en contra del gradiente de la presión. Bueno, en realidad no van en contra del gradiente de la presión, van perfectamente con el gradiente de la presión. Sencillamente tú te referías con gradiente de la presión a las presiones que uno impone en las fronteras, que son típicamente lo que nosotros
Exactamente, sí. utilizamos para describir estos fenómenos, ¿no? Para empujar al fluido, sí. Exactamente. Entonces, los gradientes de presión los definimos a escalas grandes, en este caso, por ejemplo, las fronteras de Duboxer, pero en realidad el fenómeno ocurre con gradientes a escalas pues, de Locales, poro. sí. Exacto. Entonces, ese aspecto ilustra cosas todavía mucho más interesantes que ocurren con transporte y con flujo multifase. Entonces, por ejemplo, por decir algo, para flujo multifase típicamente calcularías presión capilar con la presión del fluido que no moja y el que moja, y lo pondrías en las fronteras. Y dirías, bueno, la presión capilar es esta, pero en realidad la distribución de presión capilar en el espacio poroso es muy diferente, porque tienes la coexistencia de interfaces entre los fluidos que no se mezclan, ¿no? Y entonces, en realidad, la distribución de presión capilar es diferente, ¿no? Ya al interior del fluido, pero nosotros, la representación que usamos ya a escala mayor, pues es en las fronteras, ¿no? Lo mismo con transporte. Y justamente por eso les digo que el problema del cálculo del ángulo de contacto no es trivial, porque uno al tener presiones capilares heterogéneas, tiene ángulos de contacto heterogéneos en todo el medio, ¿no? Una distribución de ángulos. La distribución. Entonces, bueno, la inquietud es en este sentido, ¿no? En transporte, por ejemplo, hemos trabajado con expresiones para, bueno, típicamente se usa un coeficiente de dispersión hidrodinámica para compensar la complejidad que se pierde, el detalle que se pierde a escala de poro con esa representación. Y esa representación, de hecho, es a diferentes escalas, ¿no? John Cushman lo derivó desde el punto de vista de dinámica molecular, y hay otras representaciones para incluso escala de formación y escala Darcy, ¿no? Bueno, de escala Darcy y luego escala de formación. El punto es que quizás en esta representación, es decir, además de obtener esas propiedades efectivas, sería interesante investigar qué pasa con eso que se pierde, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa dispersión hidrodinámica, después, cuando se analiza con más detalle, en el caso de transporte de solutos, empieza uno a ver cuestiones de dispersión anómala, o de comportamiento no fickiano, donde el coeficiente de dispersión cambia con la posición, con el tiempo de recorrido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿has en algún momento pensado en enfocar las baterías también hacia esa parte? Es decir, no nada más obtener la propiedad efectiva, sino además investigar qué es lo que se pierde y qué modelos se pudieran utilizar para encontrar una representación diferente. Un término adicional que a lo mejor que se le metería a la ecuación diferencial parcial ya a escala Darcy para compensar eso que se pierde. Bueno, una de las motivaciones de obtener la solución tridimensional de la velocidad es eso, es no... Hay mucha gente que está haciendo esto de machine learning para medios porosos, y ellos únicamente buscan la propiedad efectiva, como es la permeabilidad. Entonces, al final de su red, ellos nada más buscan esto de la permeabilidad y así entrenan la red. Pero lo que he visto es que ellos no son exitosos porque están perdiendo todo este detalle del medio poroso. La permeabilidad no es una función que describa un medio poroso únicamente. Y si yo te doy una permeabilidad de un Darcy, puede haber una infinidad de muestras que te den un Darcy. Puede haber una que tenga una fractura o un medio poroso muy bonito. Entonces, esa es la motivación principal de tratar de reconstruir la solución tridimensional. Y bueno, algo un poco relativo al comentario que nos estabas mencionando es, yo estuve estudiando una buena cantidad de tiempo la permeabilidad relativa, y
se me hace que es una función terrible, porque la permeabilidad relativa de un medio poroso no se ve de la manera en que la representamos a la escala de yacimiento. Es una función muy bonita, la que le metemos a nuestros simuladores, continua, suave, que bueno, es requisito para el simulador, no le podemos meter los datos reales. Entonces, lo que quiero hacer, lo que he estado haciendo y lo que voy a hacer durante los próximos meses es tratar de entrenar un modelo que sea capaz de predecir la posición de los fluidos, mojante y no mojante, con base en la estructura únicamente. Esto va a ser un enfoque muy distinto a lo que he hecho porque es un problema mucho más complejo al de la velocidad en estado estacionario, ¿no? Aquí tenemos un sistema que interactúa, tenemos los dos fluidos y tenemos el sólido con los ángulos de contacto. Entonces, sí, me interesa muchísimo el transmitirle al modelo la complejidad del medio para obtener las posiciones de los fluidos y con esto poder encontrar una solución más satisfactoria a un modelo de flujo macroscópico. Ahorita, lo que mencionaba, la permeabilidad relativa no describe al medio de una manera correcta. Aquí yo tengo colegas que hacen experimentos y las permeabilidades relativas nunca se ven como en los libros. Tienen gráficos de 2 o 3 muestras de exactamente el mismo lugar, exactamente la misma formulación y las curvas son completamente distintas. Entonces sí me interesa proponer una manera que sea económica, porque no le voy a decir a la gente, lo que ustedes tienen que hacer es ponerse a hacer los Laris-Boltzmann para todas sus muestras y para su yacimiento, porque eso es imposible. Una manera económica de integrar la complejidad del medio y también las interacciones roca-fluido y fluido-fluido dentro de una cuestión macroscópica. Entonces, esto se puede hacer como de manera estocástica, ¿no? Digamos, hipotéticamente, si yo tuviera un modelo increíble que les diga, si a este modelo le dan la imagen binaria y la saturación, les da las posiciones de los fluidos. Bueno, esto se puede hacer N veces con distintas realizaciones de este modelo y obtener una cierta distribución, que esa se puede usar para informar a la siguiente escala, decirle, mira, así es más o menos como esto se puede comportar. Y es algo curioso, yo construí un vasito lleno de canicas y le puse 2 fluidos, aceite y agua. Y lo agito y lo dejo reposar y entonces el aceite y el agua, que cada uno se va a un cierto lugar del vasito, pero siempre se quedan unas pelotitas de aceite atrapadas. Lo curioso es que obviamente nunca obtengo la misma configuración. Hay veces que lo dejo una semana y muchísimas pelotitas de aceite se quedan atrapadas. Hay veces que no se queda ni una. Hay veces que son menos. Entonces, lo que esto me da a entender es que la distribución es inmensa. O sea, lo de la permeabilidad relativa no existe. Claro. Sí, es una alternativa para tener un medio efectivo, entonces, y promediado. Está claro. Lo que dice Eric es muy interesante. Es como para partir de esta forma obtener nuevas relaciones constitutivas. Sí. Nuevas relaciones constitutivas. Precisamente por ahí va lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Esto de esfuerzo de formación, es decir, ¿cuáles serían las relaciones? Porque finalmente, bueno, vas a tener que trabajar a cierta escala, es la cuestión, pero estudiando el fenómeno fundamental, con ciertas, poniéndole condiciones, claro, restricciones, etcétera. A ver, vamos a hacer, como dice, simulaciones, ¿no? Incluso realizaciones estocásticas de la distribución o de la deformación, etcétera. Bueno, pero ¿qué emerge de manera natural, no? ¿Qué relaciones constitutivas? No buscar hacer match con las relaciones que ya existen, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Que la gente dice, bueno, no, esto va a reproducir exactamente esta que ya están, ¿no? Sino que pueden derivarse nuevas relaciones constitutivas. Hay gente que ha intentado parametrizar estos esfuerzos con estas cosas que hablábamos de los números de Euler y los números de Betti, pero bueno,
la geometría topológica, todo esto de las cuestiones topológicas no son diferenciables, es el problema. Lo que yo les platicaba es que yo tengo en mi cabeza, me imagino esta superficie donde viven todas mis rocas y cada una tiene una permeabilidad y es una superficie continua, ¿no? Cuando se cierran todos los canales, pum, se va a cero, pero ese es el peor de los casos. Todo lo demás existe y eso no se puede hacer con la geometría topológica, porque si uno no puede saltar del número de Euler con los otros números constantes, porque revienta el sistema. Yo estuve interesado en esos temas, pero cuando me di cuenta de ese punto, dije, bueno, ¿para qué me pongo a entrenar una red si el sistema no es diferenciable? Si, yo estoy, todos estos esfuerzos se supone que es para encontrar esta superficie que no existe. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí enfocarme a todas estas cosas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? Víctor. Yo, Martín, fíjate que Javier mostró hay alguna relación compleja, él lo mencionó, entre, me parece que dos variables. Yo pensé inmediatamente en la cópula, ¿no? ¿Podría introducirse algo así ahí? Claro, claro. Es decir, es lo que decía, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Nada más que voy a comentar, ¿no? Es decir, hay algunas relaciones que no tienen por qué ser lineales. Es lo que estábamos diciendo, precisamente lo que Eric también dice, ¿no? Pueden emerger relaciones más complejas, pero porque queremos reducirlo a casos vamos a decir, lineales o funcionales que tienen, es decir, por supuesto, lo funcional tiene cierta cosa fundamental, ¿no? Dice, bueno, pero pudieran ser mucho más generales, ¿no? Las relaciones de dependencia, por lo menos que también yo he observado, en el caso mismo de la permeabilidad, incluso no ni escala de poro, escala de medio efectivo, hemos encontrado unas relaciones de dependencia que no tienen nada que ver con relaciones funcionales, dicho de otra manera. No, mi método es el método flojo. Con ¿cómo es el disparo, no? El shot. Sí. Ese mismo, ¿no? Mi método es el método de yo no me quiero meter a los datos, yo al modelo le doy una entrada y una salida y le digo, no es mi problema, tú resuélvelo. Pero hay literatura reciente que se van al espacio de Fourier y tratan de encontrar relaciones más rigurosas. Eso se los dejo a ustedes, los matemáticos. Los ingenieros nada más el Python y TensorFlow y ya. Muy bien. Gracias. Sí, Víctor lo decía porque precisamente Víctor, Juan, Daniel han trabajado este enfoque, ¿no? Que es guiado por los datos, realmente, ¿no? Que tratan de establecer relaciones de dependencia a partir de lo que dicen los datos, pero no obligatoriamente. Es decir, los datos dicen parte de la realidad, no toda la realidad. Entonces, la otra parte tú la puedes hacer supuestos y enfoques bayesianos y todo esto, ¿no? A posteriori te puede dar una forma, una relación a posteriori, ¿no? Entonces, sirve como un instrumento hasta de investigación, ¿no? De cómo analizar unos datos y ver qué pasa con ellos, ¿no? Sí, en la medida que son más representativos, en lo tuyo lo que puede hacer es eso, que hacer estas mediciones es casi imposible, ¿no? Pero tú aumentas el espacio de muestreo, enorme. Entonces, en ese espacio de muestreo, de todas las opciones, podemos buscar, explorar y encontrar relaciones nuevas, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Se abres es decir, eso se puede ver a lo Monte Carlo, ¿no? Se puede abrir, entonces podemos buscar ahí relaciones, ¿no? Algo que se me olvidó comentarles es que en algunos días, como en una semana, algo así, voy a publicar un proyecto en esta página que les enseñé de un compendio de imágenes y sus simulaciones de varios fenómenos físicos. Entonces, realicé como 500 simulaciones. Entonces, tiene la imagen binaria, las distintas simulaciones físicas y otras cositas por ahí, para gente que no tiene las supercomputadoras bestiales a las que yo tengo acceso. Entonces, pues de ahí, si alguien está interesado en cuestiones como más rigurosas y eso, puede empezar a buscar relaciones ahí. Voy a aprovechar esto que dijiste, Javier, para hacer una autocrítica.
a mis estudiantes y a mí, ¿por qué nosotros no tenemos también nuestro repositorio modesto, sin supercomputadora? No hace falta tener supercomputadora, sino nuestros desarrollos que son con código abierto, en R, en Python, en lo que sea, allí, para que el mundo, porque mira, a Javier se lo demandan todos los días, ¿no? Mi anécdota es que yo hice unas notas de geoestadística, alguien la subió a la red hace como 20 años y ya tiene 160 citas. No está publicado, vamos a decir que es como si fuera Creative Commons. No lo dice, ¿no? Pero es como si fuera, ahora le dicen así, ¿no? Ahora se le dice que es la licencia abierta, ¿no? 160 citas y me imagino mucha gente no lo ha citado, ¿eh? Es decir, si eso es 160, el doble, el triple es sin citas, ¿no? Que la gente lo usa. Y están en español, peor todavía, están limitados, están en español. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy por hoy, eso es la mejor manera. Publicar, existen todos los medios, ¿no? Es decir, los desarrollos, tenemos nosotros, el grupo nuestro, históricamente ha hecho toda una serie de desarrollos, y yo creo que es hora ya de que empezamos a poner todo eso para el mundo, para que esté en China, si quiere colaborar con nosotros, el que está allá en la India, en la Antártida, en donde sea, el que quiera hacer algo, hoy por hoy, este es el mundo el que estamos viviendo, ¿no? Que hay una alta conectividad, que podemos platicar así todo esto, ¿no? Y colaborar. Sí, todos estos desarrollos de inteligencia de máquina y eso han sido desarrollados porque la gente puede construir muy fácilmente de una cosa que salió hace una semana. Y es maravilloso. Es decir, tú no partes de cero, tú te montas en los otros, como hacemos, es decir, así hacemos. Pero después de eso hay que compartirlo. Es decir, también yo lo uso, pero no me lo guardo aquí, no me lo guardo. Lo devuelvo. Y otro viene y lo vuelve a usar también. Bueno, debe citar, ¿no? En principio, esa es la cuestión ética. Hay que citar eso. Incluso uno le puede decir, mira, cítame así, no de esta manera. Y esa es la manera de trabajar y colaborar y desarrollar. Sí, hay que de repente brincar varias bardas que yo aquí he tenido que... Porque yo estoy... mi posición la pagan varias compañías y todo esto. Entonces hay que navegar esas aguas con cuidado, pero bueno, al final, si uno empuja lo suficiente, se puede hacer. Sí, mira, siempre puede haber algún por ciento que a lo mejor, por ejemplo, que haya cierta conocimiento, etcétera, que patentado, etcétera, o con secrecía, bueno, pero hay mucho que se puede publicar y ponerlo abierto. Es decir, la mayoría yo creo que se puede poner abierto, independientemente de que el trabajo esté financiado por una empresa, etcétera. Más aún si es la universidad, yo estoy refiriéndome sobre todo a los estudiantes, ¿no? Y los trabajos que hemos hecho con los estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura también, es decir, desde licenciatura, ¿no? Ponerlos disponibles, subirlos a los repositorios y es como una práctica. Es decir, hacer eso una práctica cotidiana. Y en eso te felicito, Javier. Porque de que vi eso dije, qué bien, Javier está haciendo eso. Eso me gustó muchísimo. Cuando yo vi eso dije, qué bien, ese es el camino, ¿no? Y sí pensé eso mismo que dijiste, que debes tener tus limitaciones. No lo puedes poner todo, pero pones lo que puedes compartir. Y es el currículum moderno. Yo he tenido oportunidades por eso, que la gente dice, pues ahí están lo que te buscan, es decir, yo te estoy buscando por eso también. Dije, mira, ahí está Javier, ahí lo encontré, ¿no? A ver, vamos, invitémoslo, ¿no? Vamos a trabajar en esto. Bueno, comentarios, preguntas que quieran hacer. Yo no sé si estoy viendo a todo el mundo, estoy viendo una parte, ¿no? ¿O sí de todos? Sí, sí estoy viendo a todos, ¿no? Sí, 4 por 3, no 12, sí. Tengo una pregunta, Javier, por favor. En tu experiencia, entonces, ¿cuáles me puede destacar cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos de redes neuronales que has aplicado? Y no sé si has comparado esos métodos con otros métodos, como método geoestadístico o otros métodos. Sí, es difícil porque yo estoy del lado de las redes, pero cuando empecé a buscar relaciones entre todos estos atributos que les contaba, intenté utilizar varios métodos, pero es difícil porque muy pocos métodos están optimizados para estos datos de este tamaño. Entonces, por ejemplo, empecé a buscar relaciones y vi que
Mutual Information es un método muy poderoso que puede ayudarte más o menos a rankear atributos. Tronó con estas matrices. No había poder humano que lo corriera. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja, que el cielo es el límite con esto del la optimización por gradient descent en mini batches. Uno puede entrenar bases de datos bestiales. Se hablan de 3 billones de imágenes en Google, que son 256 por 256. Entonces, el número de píxeles es una locura ahí. Las desventajas son que no son la panacea, que uno tiene que tener bastante entendimiento, que si uno se avienta así sin saber mucho, puede que le causen bastantes dolores de cabeza, ¿no? Porque pues cada parte tiene sus limitaciones y si uno lo entiende puede construir cosas muy poderosas, pero sí hay que estudiar qué hace cada capa y cómo viaja la información y cuál es la derivada de las funciones. Y lo que me gusta es que como tiene este motor de autodiferenciación, al menos PyTorch, uno puede construir modelos que obedezcan leyes físicas, que no sean 100% data driven como los que yo estoy haciendo. Uno le puede poner condiciones rigurosas y la red neuronal funciona muy bien. Y hay varios papers en el asunto que son buenísimos, que por ejemplo, esta convolución es análoga a un esquema de diferencias finitas. Entonces, si uno fija el kernel con menos unos y unos, puede obtener los campos de una imagen. Entonces, todo esto es buenísimo. La verdad es que uno puede hacer lo que sea en redes neuronales. Entonces, no tiene que ser entrenar modelos. Puede ser, uno puede hacer un Lattice Boltzmann en TensorFlow si uno quiere. Entonces, y como les enseñé las desventajas, la gente dice, uy, es que se necesitan muchos datos. Yo entrené con un punto. Sí. Gracias. El asunto siempre es cómo haces las cosas, ¿no? Porque es decir, lo que hay que romper el mito de que eso es automático, ¿no? Completamente automático, ¿no? Y entonces, si es guiado por los datos, pues tienes que hacer análisis de datos. Mi experiencia, es decir, así en corto, yo siempre comento este caso de estudio. Hay tesis, he dirigido tesis analizando cómo predecir propiedades petrofísicas a partir de registros usando redes neuronales, o redes en general, ¿no? Redes, están muchos tipos de redes, es decir, porque son una familia de métodos, ¿no? Hicimos estudios comparativos para lo que es las predicciones de propiedades petrofísicas, es decir, continuas, para categóricos, es decir, para fases, etcétera, ¿no? Y ahí vimos ventajas, desventajas, todo eso. Bueno. Después he usado otros métodos, como por ejemplo el Support Burton Machine, ¿no? O sea, algoritmo, método soportado en vector, ¿no? Máquina soportada en vectores. Ese me gustó mucho porque matemáticamente es muy atractivo, ¿no? Sí, es muy lógico. Todo esto, sí. Y si lo usas directamente, primero, entonces dije, vamos a hacerlo a la fuerza bruta, ¿no? Ajá, mete para allá a ver qué sale. 50 y 50, 40, 60, ¿qué quiere decir? Lo mismo que acierta que se equivoca. Claro, eso es lo que yo hago la validación, ¿no? Es decir, cuando ya yo tengo controlado la respuesta, a ver si lo puede clasificar, dado una clasificación que ya teníamos muy bien establecida, ¿no? Estadísticamente bien establecida incluso, ¿no? Con clúster análisis, todo esto, ¿no? Es decir, que la clasificación era muy buena. Ok, y después que hicimos, ¿y por qué no le damos más información acerca de la estadística? Efectivamente, le das un poquito más de información de la estadística, de las proporciones, etc. Más de 85, 90, 98. Increíble la predicción. Y era información que ya tienes, porque tú estás usando los datos, ¿no? Por supuesto, estás usando los datos, ¿no? Entonces, el mensaje, yo creo, la selección de variables, es decir, que esto tiene toda una metodología, la selección de variables, el análisis estadístico, etcétera, pero en el sentido es decir, cuando hay relaciones funcionales,
es muy bueno, porque entonces también puedes meter directamente, ya no tanto en la cuestión de los datos, sino la física. Y eso es lo que se ha puesto mucho de moda, ¿no? Sobre todo en este ámbito de fluidos, ¿no? De mecánica de fluidos, que es tan pesado y tan demandante computacionalmente, empieza a competir porque entonces ya el sistema, una vez que se entrena, es muy predictivo, ¿no? Es decir, el esfuerzo está en el entrenamiento, ¿no? Vamos a decir. Sí, yo les mostraba esas muestras que se tardan casi 2 días corriendo en 100 núcleos. La red neuronal se tarda 1 milisegundo. Claro. Es decir, yo creo que se demora más en la cuestión de entrenamiento que ya en la predicción puede ser muy rápido y es una ventaja tremenda. Porque entonces ya él sabe, es decir, como ya aprendió el problema es que hay que entrenarla es decir, en todos los casos que tú quieres abordar, ¿no? Entonces también alcance y limitaciones, ¿no? ¿Qué casos tú estás abordando, ¿no? ¿Bajo qué condiciones va a funcionar esto, ¿no? Otra vez. Es decir, no es universal, no es para todo, ¿no? No. Pero lo que sí me impresionó, lo que dijiste, que lo entrenaste con las bolitas y hizo predicciones con medios muy heterogéneos, ¿no? Eso sí estuvo muy bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, preguntaba Víctor que después que le compartiera el video, no se lo voy a compartir a Víctor, no. Todo el mundo lo puede ver porque vamos a entonces tener un canal en YouTube que se supone que ya tenemos, ¿no, Juan? ¿O no tenemos? Yo te lo dije que lo crearas, ¿no? El Science Modeling Group debe tener un canal ya, ¿no? ¿O no? No tenemos. Bueno, ahorita eso con 3 clics se hace un canal ahí y le ponemos ese nombre. Y vamos a empezar a subir ahí precisamente todo lo que esté en los seminarios. De hecho, el seminario, es decir, aquí Alfredo hizo una presentación genial, no la grabamos, eso no la grabamos. Hubiera sido bueno, porque fue muy buena su presentación, por cierto, muy buena. Es decir, de las que yo recuerdo. Luego los slides. Está bien, pero hubiera sido bueno, pero a mí se me pasó. Es decir, a veces uno está más en otra cosa, ¿no? Pero sí vamos a tomar claro, pidiendo el permiso y la autorización de los autores para grabar y a ver si hacemos más continuos estos seminarios. Ahora, esto es como una nueva temporada, vamos a decirle, y a ver si lo hacemos con cierta continuidad, por lo menos cada 14 días, ¿no? Hacer un seminario, traer algún tema interesante a discutir. No obligatoriamente tiene que ser resultados, no. Puede ser cualquier cosa que sea de interés, que sea hasta comunicar cosas, ¿no? Puede ser importante, puede ser también los trabajos que están en investigación y en desarrollo actualmente. Entonces, en eso son todos bienvenidos a proponer temas y a presentarlos. Y aquí este es un ambiente muy relax, no hay problema ninguno, al contrario. La idea es colaborar, compensarnos, poder encontrar puntos de contacto. Es decir, lo que hace Alfredo, interesantísimo, ¿eh? Es decir, su presentación, él dice que va a compartir la presentación, ¿no? Es decir, muy buena, y tiene artículos y todo sobre el tema, y a una escala hasta de planetaria. Impresionante, ¿no? Del clima, del planeta, no, tremendo aquello, ¿no? A mí me gustó mucho su presentación, lástima que no la grabé, ¿no? Bueno, es decir, está bien, pero ya no cometamos más ese error. Entonces vamos a ir subiendo esto y lo compartimos en YouTube y entonces todos ahí van a poder, si buscan entonces la página de Science Modeling, va a haber una liga al canal de YouTube, ¿no? ¿Ok? Y entonces ahí vamos a subir todos estos seminarios, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentarios, quejas, sugerencias? Cualquier cosa que quieran decir, bienvenido. ¿Qué te pareció, Guillermo? Estás calladito ahí y acongojado. No, muy interesante, muy interesante. Sí me gustó bastante, aunque no está muy cerca de lo que yo hago, pero me pareció muy bonito. Es matemático. O sea, cerca en el sentido de que es medios porosos, pero las técnicas son completamente diferentes. Claro. Sí. Sí, pero muy bonito. Sí me gustó. Muy bien. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, o aquí entonces ya terminamos. Creo que Manuel no se unió. Parece que no, ¿verdad? Bueno, nada más felicitarte, Javier, desearte éxito allí en Los Álamos.
Y bueno, yo creo que pudiera haber varias cosas que pudiéramos colaborar, procuremos mantener contacto, ¿no? Claro que sí. Excelente. Esa es la idea. Ok, de todas maneras, Javier, tú dejas todos tus correos, tus cosas ahí para que te puedan encontrar fácilmente, ¿no? Lo habías puesto, el GitHub, de todas maneras está ahí, ¿no? Sí. Pero si quieres ponlo en el chat, a lo mejor ponlo en el chat, el link, porque es más fácil para la gente, ¿no? Y entran ahí ya, guardan la página, ya no te pierdes ya. Sí, claro. Usted me prometió la traducción a Python, ¿verdad? Sí. No, no la traducción a Python solamente, sino que también la parte de deformación. La verdad es que yo creo que usted podría generar un modelo muy interesante, porque usted se le facilitó bastante lo del Phoenix y luego ya estaba poniendo modelos en marcha. A mí me costó bastante, entonces Sí. creo Pero que... bueno, el problema es que no hay tiempo. El problema es un problema de tiempo o estudiantes para poder, porque los estudiantes tienen más tiempo, vamos a decir, se pueden dedicar más, pueden buscar más y todo esto, pero bueno, entonces sí necesito a ver si encuentro otros estudiantes petroleros. Estoy buscando, sí, hoy no vino un colaborador que está ahí en la Facultad de Ingeniería, Teja, es decir, Víctor Teja, recientemente está trabajando ahí, y que, bueno, es físico, pero trabaja cosas de supercómputo y todo esto, y entonces con él estoy tratando a ver si nos meto a todos estos temas, ¿no? Pues sí necesitamos estudiantes, sin duda, ¿no? Entonces, bienvenido cualquier estudiante que le interese el tema, etcétera. Lo digo para cuando esté ya en YouTube también y lo vea algún estudiante, bienvenidos. Es decir, nada más que nos escriben a la página de Science Modeling Group, ese es el comercial. Ahí ya Alfredo se estaba riendo. Póngale así. Ese es el comercial. Sí. No, bueno, de todas maneras en la página ahí va a estar toda la información, entonces, sin problema, ¿no? Ya pusiste eso, Javier, en el chat. Ya. Digo, porque si cierro se va a perder eso, ¿no? Pero, sí, ya lo pusiste, ya, perfecto. Entonces ahí en el chat pueden jalar la página, ¿sí? Sí, ahí voy poniendo cada proyecto que termino. Ok, sí, yo he visto eso, yo lo he estado siguiendo. Perfecto. Yo he estado siguiendo eso, lo he estado viendo. Bueno, si no hay algo más, entonces aquí terminamos, nos despedimos. Tengan muy buena tarde, sigan cuidándose. Raúl, apareciste. Es decir, sigan cuidándose, que todavía dice que en Texas, ahí sí ya no hay coronavirus. En Texas ya no hay, ¿no? Pero en México todavía yo creo que sí hay, ¿eh? Así que... Vamos por la tercera ola, así es que cuidado. La delta y después sigue el alfabeto griego completo, lo creo. Es decir, ahí vamos a ver, ¿no? Chao, cuídense. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Chao.